mis padres me obsesionaron con ser médico y me castigaban por cada nota baja. Cuando colapsé, me internaron sin avisar a nadie. Hoy presumen que siempre me apoyaron. Yo solo sonrío. Porque todavía no han pagado lo que me hicieron. Pero falta poco. En mi casa, desde que tengo memoria, no se hablaba de sueños. Se hablaba de planes. Todo lo que no encajara en la idea que mis padres tenían de éxito era considerado pérdida de tiempo, debilidad emocional o simple desobediencia. Y en ese plan que ellos habían diseñado incluso antes de que yo pudiera escribir mi nombre, ser médico no era una opción, era una obligación. Me lo metieron en la cabeza a la fuerza, como si fuera parte de mi ADN, como si el único propósito legítimo de mi vida fuera convertirme en la extensión de un logro que ellos no pudieron alcanzar. Mi papá lo decía siempre que podía, con esa voz grave que usaba cuando quería sonar sabio: un doctor en la familia nos va a sacar del montón. Vamos a caminar con la cabeza en alto. Mi mamá, en cambio, usaba una voz más dulce pero mucho más venenosa. Decía cosas como: Dios nos dio un hijo inteligente, sería pecado no aprovecharlo, o imagínate cómo se van a sentir los demás cuando digamos, mi hijo es doctor. Y claro, cuando uno es niño, no sabe que todo eso es manipulación. No lo ves venir. Solo entiendes que si sonríes mientras juegas con el maletín de juguete que te regalaron, te aplauden. Si dices que quieres ser otra cosa, cualquier otra cosa, te miran raro, se ríen o te ignoran como si hubieras dicho una tontería. A los 6 años, cuando mencioné que quería ser astronauta, mi papá bufó como si fuera un mal chiste y soltó: ¿y de qué vas a vivir, mirando estrellas? A los 9, cuando empecé a escribir cuentos, mi mamá me dijo que estaba bien para distraerme, pero que si quería hacer cosas importantes, tenía que enfocarme en ciencia. Y así, poco a poco, mi vida se fue moldeando alrededor de esa única meta: ser doctor. No porque me apasionara la medicina, no porque me emocionara salvar vidas o entender el cuerpo humano, sino porque aprendí que esa era la única forma de ganarme su aprobación. Y si no seguía ese camino, no iba a ser nadie para ellos. La presión empezó temprano. En Elementary ya me hacían tomar cursos de lectura avanzada y matemáticas con chicos mayores. Si sacaba una A, me daban una palmada en la espalda y eso es lo mínimo que se espera. Si sacaba una B, me quitaban el iPad, el televisor, las salidas del fin de semana, y me hacían escribir 100 veces frases como debo concentrarme más o mi familia espera lo mejor de mí. Nunca me gritaron con violencia física, pero las palabras eran puñales que no dejaban moretones visibles. Me comparaban con hijos de conocidos que ya estaban en honor roll, que habían ganado ferias de ciencia o que sabían resolver ecuaciones de álgebra a los 11 años. Y cuando intentaba explicar que no me gustaban ciertas materias, que me costaba concentrarme o que me sentía cansado, la respuesta era siempre la misma: estás inventando excusas porque te da pereza esforzarte. En Ig School la cosa se puso mucho peor. Me metieron en todas las clases avanzadas posibles sin preguntarme si quería. Cálculos, biología app, química app, física, todo eso junto con clubes extracurriculars que ni me interesaban, pero que se veían bien en las solicitudes para la universidad. Yo llegaba a casa agotado, me quitaba la mochila que pesaba más que yo. Y me sentaba directo frente al escritorio mientras mi papá revisaba mis calificaciones online con la misma mirada con la que revisaba los estados de cuenta. Si un resultado no le cuadraba, me hablaba como si le hubiera fallado como hijo, como si estuviera arrastrando el apellido por el suelo. Mi mamá no decía nada en ese momento, pero después entraba a mi cuarto por la noche, se sentaba en el borde de la cama y me preguntaba con voz suave si ya había pensado en la especialidad que iba a elegir. Me hablaba de hospitales, de consultorios, de cómo iba a tener una vida mejor que la de ellos, mientras yo solo quería dormir unas malditas horas sin sentir que me estaba quedando atrás. El momento que lo rompió todo fue en el último año de preparatoria. Me acuerdo como si hubiera pasado ayer. Estaba en la clase de biología, haciendo un experimento con células, y de pronto se me nubló la vista. Me sudaban las manos, sentía un pitido en los oídos, el corazón me latía en la garganta y tuve que sentarme en el suelo porque las piernas no me respondían. Cuando desperté estaba en la enfermería de la escuela, rodeado de adultos que hablaban entre ellos como si yo fuera un problema por resolver.
Me llevaron al hospital y el diagnóstico fue claro: colapso por estrés agudo. El doctor mencionó palabras como ansiedad, agotamiento crónico, presión excesiva. Lo que pasó después fue una jodida pesadilla. En lugar de llevarme a casa a descansar, mis padres firmaron unos papeles en el hospital y me internaron por observación en una unidad psiquiátrica. Así, sin avisar a nadie, sin dejarme llamar a mis amigos, a mi tía, a nadie. Pasé 3 días encerrado en una habitación blanca, sin reloj, sin celular, sin ventana, sin idea de qué carajo estaba pasando afuera. Y lo más absurdo de todo es que me lo vendieron como un favor. Como una forma de protegerme del mundo mientras recuperaba fuerzas para seguir luchando por mi futuro. No entendieron nada. No escucharon nada. Yo no necesitaba que me encerraran. Necesitaba que dejaran de empujarme a algo que no era mío. Pero claro, para ellos, lo que importaba no era cómo me sentía, sino cómo se iba a ver todo eso en el resumen de mi aplicación a las universidades. Lo que más me jodió no fue estar encerrado. Fue enterarme después que cuando mis compañeros, mis profesores, mi tía, la única persona que siempre me defendió, llamaron para preguntar por mí, el hospital les dijo que no podían hablar conmigo por orden familiar. Mis padres pidieron expresamente que no me dejaran comunicarme con nadie. Todo para que no me distrajera del proceso de recuperación. Cuando salí, no volví a ser el mismo. No porque el encierro me hubiera curado, sino porque algo dentro de mí se había apagado. Dejé de luchar. Hice lo justo para graduarme, sonreí para las fotos, me tomé la foto con toga y birrete que mi mamá compartió como si fuera un trofeo, y empecé a trazar en silencio la distancia que me iba a salvar la vida. Hoy, años después, mis padres cuentan esa historia con orgullo. La decoran, la reescriben, la convierten en un cuento de superación donde ellos son los héroes que nunca me soltaron la mano. Presumen que siempre me apoyaron, se llenan la boca con frases como la familia lo es todo y publican fotos mías en sus redes sociales con mensajes de inspiración, como si lo que hicieron fuera amor. Yo no los corrijo. Solo sonrío. Porque todavía no han pagado lo que me hicieron. Pero falta poco. Y cuando llegue el momento, no va a ser con gritos ni con lágrimas. Va a ser con verdades. Con todo lo que guardé en silencio mientras ellos jugaban a ser los padres ejemplares. Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el castigo más jodido para alguien que vive de las apariencias es que el mundo vea quiénes son en realidad. Actualización 1. Pasaron casi 2 años desde aquella graduación donde fingí que todo estaba bien mientras mi madre me apretaba del brazo con esa sonrisa plastificada que usaba solo cuando había cámara cerca. Y mi padre me decía al oído que no importaba no haber entrado a Harvard, lo importante era que no defraudara lo que ellos construyeron. 2 años donde me dediqué a reconstruirme con lo poco que me había quedado, un cuerpo cansado, una mente hecha mierda y una rabia que, aunque traté de ignorar, nunca se me fue del pecho. Después de salir del hospital y terminar high school, no volví a poner un pie en esa casa. Mi tía, la hermana menor de mi madre, que siempre fue tratada como la oveja hippie de la familia, fue la única que me abrió la puerta sin hacer preguntas. Vivía en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, en un complejo viejo, con goteras en la cocina y el baño compartido con otra vecina que nunca limpiaba. Pero por primera vez en años pude dormir sin despertarme con el corazón latiéndome en la garganta. Dormí en su sofá, rodeado de libros viejos, plantas que parecían estar vivas de milagro, y el sonido constante del tráfico colándose por la ventana mal cerrada. Me inscribí en el community college más cercano, sin planes grandiosos ni sueños claros, solo con la necesidad urgente de estudiar algo que no me diera ganas de vomitar. Al principio, como acto reflejo, me metí en el track de premed, convencido todavía de que eso era lo que tenía que hacer. Pero bastaron 2 semanas de clases para que el cuerpo me volviera a dar señales. Sentía náuseas cada vez que entraba al laboratorio. Las clases de biología me provocaban escalofríos, no por el contenido, sino por el eco de las noches que pasé encerrado leyendo apuntes hasta que me sangraban los ojos, vigilado por mi padre como si me fuera a escapar. La presión volvió. La ansiedad. Los ataques de pánico. El insomnio. Me despertaba sudando, con la misma pesadilla una y otra vez, yo en una sala blanca,
sin ventanas, pidiendo ayuda mientras mi madre me decía desde el otro lado de una puerta que todo estaba bien. Después de una semana sin poder ni abrir los libros, cancelé todas las materias. Me senté en el café donde trabajaba medio tiempo sirviendo café a señoras apuradas y oficinistas malhumorados, y lloré en silencio con la frente apoyada en la mesa de metal. Esa noche hablé con mi tía. Me acuerdo que ella estaba preparando pasta con salsa de tomate de frasco, mientras me preguntaba con ese tono suave suyo si quería cambiar de carrera. Le dije que me sentía como una decepción. Que sentía que estaba tirando todo a la mierda. Que no sabía qué carajo hacer con mi vida. Ella no dijo mucho. Solo me sirvió un plato con la salsa mal mezclada y me contó, por primera vez, que ella había querido ser escritora, que cuando se lo dijo a mi abuelo él le rompió el cuaderno en la cara y le gritó que eso era para fracasados. Me dijo que por eso ella nunca había tenido hijos, porque no confiaba en sí misma para criar sin repetir lo que le hicieron. Que me recibía no porque me creyera fuerte, sino porque ella también sabía lo que era vivir aplastado por expectativas ajenas. Ahí empecé a darme cuenta de que no era yo el problema. Que lo que me habían hecho no era educación estricta, ni disciplina con amor. Era una forma de control. Una forma de moldearme para que encajara en una idea que nunca fue mía. Me cambié de track. Empecé psicología. No porque supiera exactamente a qué me iba a dedicar, sino porque me interesaba entender por qué carajos me sentía tan roto todo el tiempo. Fue duro. No fue mágico. A veces me sentía como un fraude. Como si hubiera decepcionado a todo el mundo. Pero había algo distinto, por primera vez, las materias me generaban curiosidad. No miedo. Empecé a hablar en clase. A leer por gusto. A escribir ensayos sin sentir que estaba a punto de colapsar. Y poco a poco, con pasos torpes, empecé a construir una versión de mí que no se basaba en complacer a nadie. En medio de todo eso, mi terapeuta, porque sí, también empecé terapia gracias a un programa gratuito del college, me hizo una pregunta que me dejó frío: ¿tienes los registros de tu internamiento? Yo le respondí que no, que nunca los pedí. Que solo sabía lo que me había contado la tía, que ella había intentado hablar con el hospital y que le dijeron que estaba incomunicado por decisión familiar. Me dijo que tenía derecho a solicitar todos mis archivos médicos. Que incluso si era menor cuando pasó, ya siendo mayor de edad podía pedir todo. Me explicó cómo hacerlo, paso a paso, y me dio una lista de lo que debía pedir. Me tomó varias semanas juntar el valor. Pero un día, saliendo del turno en el café, fui al hospital, me acerqué al escritorio de registros con las manos sudadas y pedí mi expediente. Me dieron un formulario, lo llené, lo entregué, y me fui con la sensación de estar tocando una herida con los dedos sucios. Tardaron. Pero al mes me llegó un sobre grueso a casa de mi tía. Lo abrí en la mesa del comedor, con ella sentada al frente, en silencio, tomando té como siempre hacía. Dentro había decenas de hojas. Muchas con jerga médica que no entendía del todo. Otras con firmas. Fechas. Notas de observación. Pero lo que me dejó helado fue encontrar una hoja en particular, con el encabezado del hospital, donde decía claramente que mis padres habían firmado una autorización especial para restringir visitas, llamadas telefónicas y cualquier tipo de comunicación por motivos de salud académica. Así. Literal. Salud académica. Como si el rendimiento en exámenes fuera motivo suficiente para aislar a un menor en una unidad psiquiátrica sin contacto con el mundo exterior. Lo leí 3 veces. Luego se lo pasé a mi tía. Ella lo leyó en silencio, frunció los labios y dijo: «Hijos de puta». Y no dijo nada más. No hizo falta. Ese día me encerré en mi cuarto y lloré como no había llorado en años. No era tristeza. Era furia. Era asco. Era esa sensación de haber sido traicionado de la forma más cobarde posible por las 2 personas que se suponía que debían protegerme. Entendí, de golpe, que todo lo que sentía no era exageración. No era drama adolescente. No era ingratitud. Era real. Estaba ahí, escrito, firmado, sellado. Tenía pruebas.
Y algo dentro de mí hizo clic. Porque si ellos iban a seguir contando esa historia a medias, posando en redes como si hubieran sido padres ejemplares, yo iba a contar la otra mitad. La que ellos no podían maquillar. No para que me aplaudieran, no para venganza barata. Sino para poner las cosas en su lugar. Para no cargar más con una culpa que nunca fue mía. No sabía exactamente cómo lo iba a hacer todavía. Pero en ese momento, mientras apretaba esos papeles con las manos temblando, me prometí una cosa: ellos iban a pagar. Iban a pagar por cada lágrima que me tragué, por cada noche que pasé sin dormir, por cada vez que me dijeron que no era suficiente. Todavía no sabía cómo, pero sí sabía cuándo, cuando más les doliera. Cuando creyeran que ya todo estaba olvidado. Cuando estuvieran sonriendo. Ahí. Exactamente ahí. Iba a empezar. Actualización 2. Unos 8 meses después, cuando ya me había acostumbrado a levantarme antes del amanecer para abrir el café donde trabajaba y pasaba horas lavando termos, poniendo etiquetas en vasos manchados y aprendiendo a leer los silencios de los clientes más que sus pedidos, empecé a notar algo que antes me habría parecido lejano, incluso absurdo. Mis padres estaban construyendo una nueva versión pública de sí mismos. Y no era solo que se estuvieran contando a sí mismos una historia distinta sobre lo que había pasado, era que estaban vendiendo esa historia a todo el mundo como si fuera real. Todo empezó con publicaciones esporádicas en Facebook. Primero fueron fotos mías antiguas, de cuando tenía 6 años disfrazado de doctor para Halloween, con un pie de foto que decía algo como: desde siempre supimos que tenías un propósito especial. Luego vinieron mensajes más directos, como una selfie de mi madre sonriendo frente al hospital donde me habían internado, con la frase: aquí empezamos un camino difícil, pero nunca dejamos de creer en ti. Lo vi porque mi tía me etiquetó sin querer en una de esas publicaciones. Fue como una patada al estómago. Me reí, claro, pero no fue una risa de humor. Fue esa risa amarga que se te escapa cuando ves algo tan descaradamente falso que ni siquiera puedes enojarte de inmediato. Solo duele. Un par de semanas después, una amiga de la familia, de esas que siempre fueron más fans de mis padres que cercanas a mí, me escribió por Instagram. Me dijo que estaba orgullosa de mi resiliencia. Que había escuchado que mis padres darían una charla en su iglesia sobre la importancia del apoyo familiar en la salud mental juvenil y que estaba segura de que yo estaría allí con ellos para compartir el testimonio. Casi vomito. Literal. Casi lanzo el café que me estaba tomando en el escritorio. Le respondí algo corto y educado, porque no quería explotar con ella, pero de inmediato me metí a buscar qué carajos estaba pasando. Y ahí estaba, un cartel digital con las fotos de mis padres, ambos bien peinados, sonriendo como si fueran terapeutas certificados, con un texto que decía: Padres del año, cómo acompañar a tus hijos sin rendirte. Incluso cuando ellos lo hacen. Me temblaron las manos del coraje. No solo estaban usándome como escudo de su ego, ahora estaban lucrando con la narrativa. Me sentí usado. Invadido. Violado. Porque eso era, una violación a mi historia, a mi dolor, convertido en anécdota inspiradora para alimentar sus putas apariencias. Y en medio de esa rabia, se me activó todo lo que había empezado meses antes. Recordé la carpeta con los documentos del hospital, el papel con la firma donde pedían que me mantuvieran incomunicado para proteger mi enfoque académico. Recordé las búsquedas que había hecho sobre procesos legales, derechos de pacientes, y algo en mí dejó de temblar. Decidí que si ellos iban a jugar con ese relato, yo iba a poner las cartas reales sobre la mesa. Pero no lo iba a hacer como un arrebato adolescente, no iba a salir en redes a gritar lo que me hicieron, ni a mendigar comprensión. Lo iba a hacer como a ellos más les dolía, con orden, con pruebas, con sistemas. Sabía que les importaba más la opinión de los demás que cualquier cosa, así que ese sería mi campo de batalla. Lo primero que hice fue regresar al hospital donde me habían internado y pedir una cita en la oficina de cumplimiento. Me atendió una mujer de mediana edad, con una cara de agotamiento que no escondía. Le expliqué, con toda la calma posible, que tenía documentos que mostraban que, siendo menor de edad, fui internado sin explicación clara.
sin evaluación psiquiátrica completa previa y que además se me restringieron comunicaciones a pedido de mis padres sin criterio clínico justificado. Le mostré los papeles. No me prometió nada. No me dio falsas esperanzas. Solo me dijo que podía presentar una queja formal y que el hospital, por ley, debía iniciar una investigación interna para revisar el protocolo utilizado. Me pidió copias, firmé unos formularios, y me fui sin saber si eso llevaría a algo, pero con la certeza de que había empezado algo que no tenía marcha atrás. Después fui por la otra vía, los impuestos. Un compañero del café, que había trabajado un par de años en una oficina de contabilidad antes de entrar a clases nocturnas como yo, me explicó que si mis padres me habían reclamado como dependiente en sus taxes mientras yo ya no vivía con ellos y pagaba mis propios gastos, eso podía constituir una declaración fraudulenta. Revisé mis archivos y efectivamente, había evidencia suficiente para demostrar mi independencia. Presenté enmendados, incluyendo copias del contrato de renta con mi tía, recibos de trabajo, e incluso mi propio registro de clases. No esperaba recuperar dinero, aunque sí me vendría bien, sino dejar claro, en papel oficial, que no dependía de ellos. Que habían mentido una vez más. Que esa fachada que vendían de familia unida luchando junta era una jodida obra de teatro mal escrita. No sabía cómo reaccionarían cuando el IRS los contactara, pero empecé a imaginarlo, mi padre abriendo un sobre con su nombre completo en letras negras, frunciendo el ceño al ver los sellos. Preguntándole a mi madre si sabía algo, mientras ella intentaba disimular el pánico. Me daba una paz casi morbosa imaginar sus caras. Mientras todo eso se movía en segundo plano, pasé semanas planeando lo que sería el golpe frontal. Porque sí, iba a enfrentarme a ellos públicamente. No por escándalo, no por venganza vacía, sino porque había algo que necesitaba decir frente a todos los que creían conocerlos. Y la ocasión se presentó sola. El evento Padres del Año iba a celebrarse en el salón comunitario de la iglesia donde crecí, la misma donde me hicieron memorizar versículos y sonreír aunque por dentro me estuviera muriendo. Iban a darles un reconocimiento por su labor incansable en favor de la juventud. Y había un espacio para que los hijos testimoniaran su agradecimiento. Cuando vi eso en el programa, supe que era el momento. No iba a desperdiciarlo. Con la ayuda de un amigo que estudiaba artes visuales y tenía acceso a equipo del campus, preparé una presentación. Nada dramático. Nada innecesariamente cargado. Solo 3 diapositivas. La primera, una foto mía con 17 años, tomada por mi profesora de biología durante una feria científica, donde aparecía con una bata blanca, ojeroso, pero forzando una sonrisa. La segunda, una captura del documento oficial del hospital, con la frase exacta donde se pedía restringir las visitas y comunicaciones para proteger su rendimiento académico, subrayada en rojo. La tercera, una foto de mi graduación de Community College, donde estoy abrazando a mi tía, sin mis padres a la vista, sin discursos ni decoraciones. Solo una felicidad sincera que me nacía del pecho y no de la expectativa ajena. Nada más. 3 imágenes. 3 momentos. 3 verdades. Practiqué mi discurso por semanas. No buscaba gritar ni llorar. Buscaba que se entendiera. Que quedara claro. Que no pudieran desmentirlo. No les iba a dar espacio para manipular nada. Cada palabra estaba pensada. Cada silencio, medido. No lo compartí con nadie, ni siquiera con mi tía. Solo le dije que iba a estar ahí. Que si no quería ir, lo entendía. Pero que esta vez no me iba a callar. Ella me miró fijamente, se cruzó de brazos y me dijo que claro que iba a ir, que tenía una silla plegable guardada solo para ver cómo se caían las máscaras. Me reí. Ella también. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba ganando. No porque tuviera algo que celebrar, sino porque había dejado de correr. Actualización 3. Un poco más de 3 meses después de haber iniciado el proceso con el hospital, recibí en mi correo físico un sobre con el logo institucional en la esquina superior izquierda. Venía dirigido con mi nombre completo, no con apodos,
no con la inicial mal escrita como solía hacerlo mi padre al inscribirme en cosas sin preguntarme, sino con mi nombre bien puesto. Como si por fin me reconocieran como persona y no como el hijo que ellos moldearon a conveniencia. Lo abrí con cuidado, sentado en la mesa de la cocina, con las luces bajas y el ventilador viejo haciendo ese sonido molesto pero familiar. Mi tía dormía. Era una de esas noches largas donde el insomnio no me dejaba, y justo esa madrugada había pensado que tal vez me estaba inventando todo, que quizá estaba exagerando. Que a lo mejor los años habían distorsionado mis recuerdos y no había sido para tanto. Pero al leer el contenido de la carta, ese pensamiento desapareció de inmediato. Era una respuesta oficial. Fría, medida, sin adornos. En resumen, se confirmaba que durante mi internamiento, siendo menor de edad, el hospital había seguido instrucciones de mis padres para restringir mi contacto con el exterior bajo el argumento de que cualquier interacción emocional no relacionada con el tratamiento podía interferir en mi recuperación académica. Esas eran las palabras exactas. Recuperación académica. Ni siquiera emocional. No hablaban de salud mental, ni de riesgo suicida, ni de contención por episodios psicóticos. No. Se trataba, textualmente, de no distraerme de la presión por los exámenes que me esperaban. Adjuntaban una copia certificada de la autorización firmada por ambos, con fecha, hora y nombre completo. Incluso venía el nombre del médico responsable del área que validó esa decisión, dejando claro que, aunque cuestionable, se había hecho dentro del marco de lo permitido en ese momento. Cerraban la carta diciendo que, como resultado de mi queja, se estaban actualizando los protocolos de ingreso para menores en unidades psiquiátricas. En especial en casos donde la motivación principal viniera de tensiones familiares sin evaluación clínica previa. Me quedé un rato en silencio, leyendo ese documento una y otra vez. No lloré. No grité. Solo sentí una mezcla de vértigo y paz. Era como tener en las manos el acta de defunción de una mentira que había estado viva demasiado tiempo. La mentira que mis padres contaban con orgullo cada vez que hablaban de su sacrificio por mí. La que usaban para justificar sus decisiones, para excusarse ante el resto de la familia, para que los demás siguieran repitiendo que yo había sido un adolescente rebelde y ellos solo habían hecho lo que podían. Ahora tenía pruebas. Pruebas legales. Médicas. Firmadas. Selladas. Y no sabían que yo las tenía. Casi al mismo tiempo, el IRS respondió mi solicitud de corrección de declaraciones. Aceptaron los documentos, los contratos de alquiler, los recibos de nómina del café, mis constancias de inscripción en el college y las declaraciones juradas que mi tía me ayudó a redactar. Me asignaron un número de caso y emitieron un informe con una observación clara: yo había sido reclamado indebidamente como dependiente sin cumplir los criterios necesarios. No me devolvieron dinero, al menos no de inmediato. Pero sí notificaron a mis padres que debían modificar sus declaraciones de los últimos 2 años y responder por el uso de mi nombre en sus formularios sin mi consentimiento. Mi tía fue quien me avisó que algo había llegado al buzón de sus vecinos. Ella seguía viviendo cerca de mi antigua casa, y que el sobre traía el sello del IRS bien visible, con copia enviada también a su correo. Solo me lo contó con una media sonrisa, y dijo: yo no soy chismosa, pero me encantaría ver la cara de tu madre abriendo eso. Me reí. No por maldad. Por justicia. Por equilibrio. Por el eco de todas las veces que me hicieron sentir como si valiera menos que su reputación. Con todo eso en la mano, la carta del hospital, la confirmación del IRS, las capturas de pantalla de sus publicaciones donde se adjudicaban méritos que no les correspondían, supe que había llegado el momento. El evento de Padres del Año se realizaría un domingo a las 9 de la mañana en el salón principal de la iglesia. Ellos iban como ponentes principales, acompañados de una presentación, un video motivacional hecho por los organizadores, y una sección de testimonios en vivo de los hijos agradecidos. Pedí permiso en el trabajo ese día, preparé mi carpeta con todos los documentos, y revisé una vez más la presentación que había armado junto a mi amigo, 3 diapositivas que no necesitaban más explicación. No quería hacer un escándalo, ni dramatizar.
Quería hablar como nunca me dejaron hacerlo en esa casa, claro, directo, y sin pedir permiso. Ensayé las palabras frente al espejo durante noches. Me paraba frente al ventilador, lo apagaba para que no se oyera el zumbido, y me miraba a los ojos mientras repetía la frase más importante de todas: esto es lo que pasó, aunque ustedes hayan querido esconderlo. No buscaba piedad ni escándalo. Buscaba justicia. Coherencia. Cerrar el círculo que ellos habían dejado abierto con su hipocresía. Quería que, aunque fuera por un momento, tuvieran que mirar a los ojos la verdad que yo había sostenido solo durante años. Que no pudieran seguir usando mi historia como disfraz. Que la comunidad que los admiraba con tanto fervor por fin supiera lo que pasaba detrás de las paredes de su casa perfecta. La noche anterior no dormí. Ni un minuto. No por miedo, sino por ansiedad acumulada. Me bañé con agua fría para mantenerme despierto, me vestí sin mucha producción, una camisa limpia, jeans, zapatos formales prestados por mi tía, y salí con la carpeta en la mano, como si llevara un arma cargada. Cuando llegué, el salón estaba decorado con flores plásticas, una mesa larga llena de panecillos, jugo de naranja barato y esos mantelitos blancos que siempre parecen limpios pero tienen manchas de café secas. Mis padres estaban en la entrada, saludando a la gente con la misma sonrisa que habían usado en cada evento escolar, en cada misa, en cada junta de padres. Cuando me vieron, se quedaron quietos. Mi madre me sonrió con nerviosismo, como si esperara que me acercara a abrazarla. No lo hice. Mi padre solo se limitó a levantar la barbilla, fingiendo dignidad. Caminé directo hacia la parte de atrás, donde estaban los cables del proyector, y me aseguré de que todo funcionara. Nadie preguntó nada. Nadie me detuvo. Era su evento, pero por primera vez, yo tenía el control de la narrativa. Y en ese momento, mientras escuchaba a uno de los organizadores decir por micrófono que en tiempos difíciles, la familia es el pilar que sostiene al individuo, sentí algo que no había sentido en años: calma. Porque ahora, al fin, tenía las herramientas para contar mi historia con pruebas, con nombres, con fechas. Ya no era solo un recuerdo distorsionado por la rabia. Era verdad documentada. Y estaba listo para dejarla caer justo en el lugar donde más les dolía, frente a los ojos de quienes les creían todo. Porque si iban a seguir interpretando ese papel de mártires ejemplares, entonces también iban a tener que enfrentarse al guión completo. Y esta vez, lo había escrito yo. Actualización 4. Pasaron exactamente 12 días desde que me senté por última vez frente al proyector a revisar que todo funcionara, y cuando llegó ese domingo por la mañana, el día del evento. La ciudad tenía ese clima extraño entre nublado y húmedo, como si el aire se sintiera pesado sin llegar a llover. Me desperté antes de que sonara la alarma. No porque tuviera miedo, sino porque algo en mí ya estaba en estado de alerta desde hacía días. Había repasado tantas veces lo que iba a decir que ya no necesitaba ningún guión. Mi cuerpo lo recordaba solo. Era como si lo hubiera ensayado durante años sin saber que lo haría. Me vestí sin prisas. Elegí la ropa con la que me sentía cómodo, no la que ellos me habrían obligado a usar: jeans oscuros, una camisa blanca sencilla y una chaqueta gris que pertenecía a mi tío, el difunto esposo de mi tía, que me la prestó una vez para una entrevista y terminé quedándomela porque me sentía invisible cada vez que me la ponía, y esa mañana quería lo contrario. Quería que me vieran. La iglesia estaba decorada con banderines dorados. Flores falsas en floreros de vidrio barato y una tarima improvisada con micrófonos conectados a un sistema de sonido que siempre zumbaba de fondo como si algo estuviera mal conectado. El salón comunitario estaba casi lleno. Estaban todos. Los pastores, los vecinos de toda la vida, las tías que solo aparecen para hablar de la buena crianza, los conocidos de mis padres que los trataban como si fueran referentes de la moral en el barrio. Mis padres estaban en la primera fila, como era de esperarse. Ella vestida con un conjunto beige con perlas falsas en el cuello, peinada con esmero y esa expresión de mártir que siempre usaba cuando sabía que todos la estaban mirando. Él con su típica camisa de botones azul cielo, sentado con la espalda recta y una sonrisa que no le llegaba ni a los ojos ni a la conciencia. Cuando me vieron entrar, mi madre intentó pararse,
como si creyera que íbamos a abrazarnos. Le bastó una sola mirada mía para quedarse en su sitio. Mi padre giró la cabeza fingiendo indiferencia, pero pude ver cómo apretaba las manos sobre sus rodillas. Los discursos comenzaron. Primero hablaron un par de organizadores, usando frases tan llenas de lugares comunes que me dieron náuseas, que la familia es la base de todo, que los padres se sacrifican sin pedir nada a cambio, que los hijos deben honrar a quienes les dieron la vida. Luego, mostraron un video. Imágenes suaves, música de fondo y frases animadas con tipografía infantil, gracias, mamá, gracias, papá. En ese montaje, aparecieron mis padres por unos segundos, sonriendo frente a su jardín, con una frase en letras blancas, el amor exige coraje. Tuve que contener la risa, porque por dentro me hervía la sangre. No por lo que decía el video, sino porque sabía que esa frase era una copia de lo que mi padre me repetía cada vez que me gritaba por no cumplir sus estándares, que no me exigía porque me odiara, sino porque me amaba demasiado como para dejarme ser mediocre. Llegó el momento de los testimonios. Subieron dos chicos. Uno leyó una carta que claramente había escrito su madre. El otro agradeció entre lágrimas que sus padres nunca se dieran por vencidos con él. La audiencia aplaudía como si estuvieran en una graduación. Luego me llamaron a mí. No por nombre completo, solo por mi primer nombre, como si así fuera más cálido. Me acerqué. Respiré profundo. Y mientras caminaba hacia el micrófono, vi a mis padres intercambiar una mirada nerviosa. Sabían que algo venía. No sabían qué, pero lo sentían. Porque ya no caminaba como ese hijo sumiso que ellos moldearon. Caminaba con la seguridad de alguien que por fin tenía algo más fuerte que el miedo. Tomé el micrófono. Lo ajusté a mi altura. No agradecí la invitación. No saludé con cortesía. Solo dije mi nombre completo, fuerte y claro. Y luego respiré, una vez más, como si con esa exhalación estuviera soltando los restos del pasado. Empecé despacio. Les conté que había crecido entre exigencias imposibles, que desde que tenía memoria me habían entrenado para ser médico como si fuera una máquina, no un niño. Les dije que saqué buenas notas, no por pasión, sino por miedo. Que aprendí a llorar en silencio, para no molestar. Que me esforzaba por agradar a dos personas que solo sabían valorar resultados, no procesos. Les conté que cuando colapsé, me llevaron al hospital y en lugar de abrazarme, me internaron. Y que no me dejaron hacer llamadas. Que no pude hablar con mi tía. Ni con mis amigos. Ni con nadie. Porque, según ellos, eso me distraería de los exámenes. El salón empezó a ponerse tenso. Algunas personas dejaron de sonreír. Otras cruzaron los brazos. Pero no me detuve. Proyecté la primera imagen, yo, con 17 años, en bata blanca, frente a una maqueta de feria científica, con una sonrisa congelada, las ojeras profundas y los ojos vidriosos. Algunos me reconocieron. Otros apenas pestañearon. Luego proyecté la segunda imagen. La hoja del hospital, escaneada, con el fragmento que decía se restringe comunicación por solicitud parental para evitar interferencias en su rendimiento académico. Lo leí en voz alta. Sin temblores. Sin rodeos. Lo dejé flotando en el aire. Una señora del fondo murmuró ¿eso es legal? Un señor junto a la puerta chasqueó la lengua. Me importaba una mierda lo que pensaran. Porque esa frase, esa jodida frase, era mi infancia resumida en una línea, todo lo que sentía siempre fue menos importante que lo que producía. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre se inclinó hacia adelante, como queriendo detenerme. Lo ignoré. Cerré con la tercera imagen, mi graduación, en el estacionamiento del Community College, abrazando a mi tía con una sonrisa que, por primera vez, no era forzada. Dije que esa foto representaba la única forma de apoyo que no me exigió rendirme primero. Dije que si alguien en ese salón necesitaba escuchar que no tenía que volverse perfecto para que lo quisieran, que aquí estaba yo para decirles que eso era una mentira. Que nadie tiene derecho a encerrarte, callarte y moldearte solo para sentirse orgulloso de ti. Y que el amor real no se mide en diplomas, sino en libertad.
Entonces mi madre se levantó. Dijo en voz alta que todo lo que decía era mentira, que estaba manipulando las cosas, que había sido por mi bien. Mi padre intentó tomar el micrófono para hablar. Pero la organizadora del evento lo detuvo con un gesto firme. La directora de la escuela dominical, esa que siempre los había defendido, bajó la mirada. Un par de personas se levantaron de sus sillas y salieron del salón. Otros se quedaron quietos, incómodos, con los brazos cruzados y los ojos clavados en el suelo. No necesitaba más. No necesitaba que me aplaudieran. Solo necesitaba que escucharan. Que supieran. Que entendieran que esa historia que ellos vendían como ejemplo no era otra cosa que una mentira maquillada. Bajé del escenario. Guardé mi carpeta. Mi tía me esperaba en la puerta. No me dijo nada. Solo me apretó el hombro, fuerte. Y caminamos juntos al carro, dejando atrás un salón que ya no sonaba igual. No miré atrás. No quise ver sus caras. No porque me doliera, sino porque ya no me importaba. Ellos eligieron vivir de apariencias. Yo elegí vivir con verdad. Y aunque esa verdad fuera incómoda, aunque removiera cimientos y quebrara máscaras, era mía. Y por primera vez en mi vida, me sentía dueño de mi historia. No del hijo modelo. No del estudiante perfecto. No del trofeo familiar. Solo de mí. Con cicatrices, sí. Pero por fin libre. Y apenas empezaba. Porque lo que venía, iba a dolerles todavía más. Actualización 5. Un par de semanas después del evento en la iglesia, cuando el polvo de la presentación se había asentado, pero las miradas aún seguían persiguiendo a mis padres por cada rincón del vecindario. Empecé a notar los efectos reales de lo que había hecho. No llegaron con fuegos artificiales ni con mensajes masivos de apoyo. Llegaron como todo lo que duele, en silencio, lentamente, desmoronando sus pequeñas fortalezas de apariencia desde adentro. Me enteré, sin necesidad de investigar, porque la información comenzó a llegar sola. Mi tía, que seguía yendo al supermercado del barrio donde todos los vecinos creían que ella solo me había recogido por compasión, me contaba entre cucharadas de avena tibia que ahora, cuando la veían, ya no la saludaban con la misma energía. Algunos le ofrecían disculpas con tono hipócrita. Otros directamente la evitaban. Me dijo una frase que se me quedó grabada: cuando uno prende fuego con la verdad, los primeros que corren son los que construyeron su casa con mentiras. Al parecer, la dirección de la escuela dominical decidió suspender indefinidamente las charlas motivacionales que mis padres daban una vez al mes bajo el título de Educando con Firmeza y Amor. No hubo comunicado oficial, pero la coordinadora me envió un mensaje anónimo por Facebook donde decía que lamentaba no haber visto antes lo que pasaba, que se sentía usada. Y que esperaba que mis padres aprendieran algo de todo eso. En el comité de padres, según me contó otra vecina, se votó por removerlos de su puesto organizador, bajo el argumento de conflictos con testimonios verificados. Todo esto lo fui oyendo sin buscarlo. No salí a perseguir consecuencias. Pero ahí estaban. Como un eco. Como una marea baja que va empujando lentamente los cimientos hasta que se derrumban por sí solos. Mi madre empezó a mandar correos. No a mí directamente, porque sabía que la tenía bloqueada de todas partes, sino a conocidos, familiares lejanos y exprofesores que aún tenían algún tipo de contacto conmigo. El contenido era siempre el mismo, que yo la había expuesto injustamente, que había exagerado, que era un joven confundido influenciado por la rabia y el resentimiento, y que todo lo que hicieron fue por amor. Aunque ahora me cueste verlo así. Incluso dijo en uno de esos mensajes que una profesora me reenviaría días después, que ella seguía orando por mí cada mañana, para que el odio se me saliera del corazón. Me reí cuando leí eso. No por burla. Por cansancio. Por esa sensación familiar de ver cómo intentaba manipular el discurso a su favor, incluso ahora, incluso cuando todo estaba ya al descubierto. Esa mujer nunca supo diferenciar entre amor y control. Y mi padre, por su parte, decidió quedarse en su eterna estrategia de silencio orgulloso. No respondió públicamente. No escribió. No se disculpó.
Pero supe que lo estaba sintiendo porque, según me dijo un viejo conocido, lo escucharon una tarde en la iglesia decir en voz baja que yo lo había traicionado en público y que eso no se le hace a un padre. Como si él nunca me hubiera traicionado. Como si 3 días en una unidad psiquiátrica sin poder hablar con nadie no fueran más que una anécdota menor. Como si la humillación no hubiera empezado mucho antes de que yo abriera la boca. En medio de todo ese caos silencioso, recibí también la confirmación de que el IRS les había exigido corregir sus declaraciones fiscales. Les dieron un plazo corto para presentar las enmiendas correspondientes y justificar por qué habían reclamado como dependiente a un hijo que, según toda la documentación presentada, ya no vivía con ellos ni recibía soporte económico alguno. No sé con exactitud qué consecuencias financieras tuvo eso, pero por cómo se movieron las cosas después, estoy seguro de que no fue leve. Mi tía me contó que, días después de recibir esa notificación, mi madre fue vista en el banco de la esquina, pidiendo estados de cuenta viejos, y que salía cada 10 minutos a llamar por teléfono, agitada. No era común verla así. No en público. No sin su máscara de perfección. Y eso, aunque no me diera dinero ni aplausos, fue suficiente. Porque sabía que, por primera vez en su vida, iba a tener que rendir cuentas. Y aunque todo eso era suficiente para dar por cerrado el asunto, no pude evitar pensar en algo más. Había pagado años de terapia. Años de sesiones que no siempre podía costear. No por lujo. Por necesidad. Por sobrevivencia. Por cada vez que no pude dormir. Por cada vez que desperté con el pecho apretado. Por cada vez que tuve que aprender a decir no sin sentirme culpable. Por cada conversación donde tuve que desarmarme para poder reconstruirme. Ellos no me ayudaron con eso. Nunca ofrecieron pagar un centavo. Nunca preguntaron cómo estaba. Solo siguieron con sus vidas, presumiendo un hijo que nunca conocieron realmente. Así que decidí enviarles una última carta. No un correo. No un mensaje de texto. Una carta formal, con membrete, impresa, firmada, enviada por correo certificado con acuse de recibo. La redacté con calma. Con cabeza fría. Les expliqué que, tras una revisión de gastos relacionados con mi salud mental posterior a los eventos que ellos provocaron, se estimaba que el monto total invertido en sesiones, medicamentos no cubiertos por el seguro y costos asociados de transporte y consultas ascendía a una suma considerable. Adjunté recibos, facturas y la constancia de mi terapeuta indicando que el origen del tratamiento había sido el trauma vivido durante mi adolescencia por presión familiar. No pedí perdón. No adorné la carta. No usé un solo por favor. Solo incluí una frase al final que decía, este es el costo de su amor. Si no recibo respuesta antes de 30 días, nos veremos en Small Claims Court. Ya no soy menor de edad. Ya no me pueden callar. 17 días después, mi tía me encontró dormido en el sofá, con la laptop abierta y un libro de texto sobre psicología educativa aplastando mi pecho. Me despertó con un café en la mano y un sobre blanco en la otra. Era de ellos. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi padre de inmediato. Dentro había un cheque. No por la cantidad completa. Pero sí lo suficiente como para entender que no querían que esto llegara más lejos. No incluyeron nota. No escribieron disculpas. Solo el cheque. Limpio. Frío. Firmado. Lo sostuve entre los dedos por un rato. No por el dinero. Por lo que significaba. Porque esa firma era la primera vez que aceptaban, aunque fuera en silencio, que algo hicieron mal. Que por más que intentaran disfrazarlo de disciplina o de preocupación, se habían pasado. Que esa versión de padres perfectos que tanto defendieron había comenzado a desmoronarse. No respondí. No volví a contactarlos. No publiqué nada. Solo deposité el cheque. Y con ese dinero pagué un semestre más de universidad, unas nuevas sesiones de terapia, y compré una silla de escritorio decente que no me destruyera la espalda. Lo demás lo ahorré. Porque ahora, cada dólar que venía de ellos no era un regalo. Era una deuda saldada. Un pedazo de justicia.
Una prueba de que sí, tal vez no fueron a juicio, pero cada paso de esa caída fue más duro para ellos que para mí. Porque yo ya estaba acostumbrado a levantarme desde abajo. Ellos, en cambio, no sabían qué hacer cuando las luces del escenario se apagaban. Y ahora, por fin, estaban a oscuras. Y yo, por fin, respiraba. Actualización final. 6 meses después, en pleno invierno, cuando los árboles ya estaban desnudos y las calles del vecindario parecían escenarios apagados de película barata, entendí que el silencio no siempre es vacío. A veces, el silencio también es castigo. No el mío, no el que me impusieron durante años bajo excusas de estás exagerando, no hables de eso con nadie, no tienes por qué incomodar a los demás con tus cosas. Ahora era el silencio de ellos. Mis padres. El silencio que les cayó encima cuando ya no había nadie que los aplaudiera en los eventos de la iglesia, cuando ya no recibían invitaciones a dar charlas. Cuando la directora de la escuela dominical prefirió quedarse con la versión cruda que expuse en el salón comunitario, y no con la historia de fantasía que ellos repitieron por años. Yo, mientras tanto, me había mudado. No a un lugar caro ni especialmente lujoso. Solo un estudio propio, pequeño, con un colchón firme, una cocina básica y un escritorio frente a la ventana que daba a un callejón donde los vecinos colgaban luces viejas de Navidad, aunque ya estuviéramos en febrero. Pagaba el alquiler con mi trabajo en el centro comunitario donde, irónicamente, ayudaba a adolescentes que pasaban por lo mismo que yo viví, presión familiar, ansiedad por las expectativas. Miedo a no ser lo que sus padres soñaron. Les enseñaba cómo redactar cartas de independencia, cómo encontrar recursos para terapia sin seguro, cómo identificar las formas más comunes de violencia emocional. Y a veces, cuando alguno lloraba preguntando si era normal sentirse una decepción constante, me quedaba en silencio unos segundos antes de responder, porque sí, yo también me sentí así mucho tiempo. Pero lo que respondía no era todo estará bien. Era algo más real, más honesto, no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad decidir qué haces con lo que te dejaron. Con el resto del dinero que me quedó después de pagar la universidad, usé una parte para algo que me llenó más que cualquier título. Armé, junto con 2 amigos del centro, un pequeño fondo de becas que llamamos, y no fue casualidad, no eres solo una nota. Cada dólar estaba destinado a cubrir una parte de los gastos de jóvenes que quisieran cambiar de carrera, salirse de una casa tóxica, o simplemente tomar un semestre sin morirse de culpa por no cumplir expectativas ajenas. El primer grupo fue pequeño, apenas 5 chicos. Pero cuando uno de ellos se acercó, con voz temblorosa, y me dijo que había usado el dinero para mudarse de la casa de su padrastro que lo llamaba perdedor cada día, supe que valía la pena. Que algo de lo que viví no se iba a quedar solo como trauma, sino como herramienta. Como semilla. Como un te creo dicho a tiempo. De mis padres no volví a saber nada directamente. No intentaron contactarme, no enviaron más cheques, no aparecieron por sorpresa como hacen los padres arrepentidos en las películas cuando ya es muy tarde. Pero sí supe de ellos. La iglesia ya no los invitaba a hablar. Los antiguos amigos empezaron a distanciarse. Algunas de las mamás que los admiraban comenzaron a cuestionar públicamente sus métodos. Y mi madre, la misma que un día me dijo que mi historia era suya también, porque ella me dio la vida, empezó a subir menos fotos a Facebook. Ya no había throwbacks. Ya no había textos melosos sobre el orgullo de ser madre de un futuro doctor. Pero una noche, mientras revisaba la página por curiosidad, vi una publicación. Era una foto mía de cuando tenía 9 años, sosteniendo una réplica de cerebro de plástico que me regalaron en Navidad. El texto decía, aunque te hayas alejado, siempre serás mi mayor creación. No lo pensé 2 veces. Reporté la imagen por uso no autorizado. No me importaba si era una madre orgullosa o un simple recuerdo. Era mi cara. Mi historia. Mi derecho. 2 horas más tarde, recibí el correo de confirmación de que la publicación había sido eliminada por violar las políticas de la plataforma. Cerré la laptop, me serví un café caliente y salí a caminar bajo ese cielo gris que parecía siempre a punto de romperse. Respiré hondo. No porque todo estuviera resuelto.
No porque el dolor ya no existiera, sino porque por fin estaba aprendiendo a no cargar lo que no me corresponde. Hay días en los que me cuesta. Hay mañanas en las que sueño que vuelvo a esa casa, que me siento otra vez en esa silla frente al escritorio, con mi padre revisando calificaciones en voz alta, buscando errores, evaluándome como si fuera un maldito informe financiero. Me despierto con sudor frío. Me levanto. Me sirvo agua. Y me repito en voz baja, ya no estás ahí. Porque es verdad. Ya no estoy ahí. Ni física, ni mental, ni emocionalmente. Ellos siguen donde siempre han estado, encerrados en su propio reflejo, hablando entre ellos de la versión editada de los hechos, convencidos de que el tiempo lo va a limpiar todo. Pero el tiempo no limpia nada si no se reconoce la mancha. Y ellos nunca lo hicieron. Y esa, justamente, es mi venganza. No fue el cheque. No fue la exposición en público. No fue la vergüenza social ni los murmullos en la iglesia. Mi verdadera venganza fue haberme ido y no haber vuelto. Fue haberme reconstruido sin pedirles ayuda. Fue haber contado la verdad y haberla sostenido con pruebas, con la cabeza en alto, sin arrodillarme para rogarles ni una disculpa. Fue haber hecho de mi historia una herramienta para que otros no pasaran por lo mismo. Fue haber demostrado que sí, se puede sobrevivir a padres que aman más su imagen que a sus propios hijos. Que sí, uno puede romper el ciclo sin convertirse en la versión distorsionada que ellos juraban que uno iba a ser sin su guía. Hoy, cuando paso frente a una librería, no pienso en medicina. Pienso en escribir. Cuando entro a una sala llena de adolescentes asustados, no pienso en diagnósticos. Pienso en abrazarlos con palabras que yo necesitaba y nunca me dieron. Y cuando me siento frente al espejo en las mañanas, ya no me pregunto si estoy cumpliendo con lo que se esperaba de mí. Me pregunto si estoy siendo fiel a lo que ahora sé que soy, alguien que sobrevivió. Y no por ellos. A pesar de ellos. Porque el hijo modelo que criaron para presumir ya no existe. Y lo que quedó en su lugar es mucho más valioso, alguien que no necesita su aprobación para existir. Alguien que ya no se calla. Alguien que, aunque camine con cicatrices, ya no lo hace con vergüenza. Porque la verdad, esa que tanto intentaron enterrar, ya está viva. Y aunque no les guste, ya no hay forma de volverla a callar. Falta poco, sí. Pero ya empezó. Y cada día que pasa, la mentira se les desarma un poco más entre las manos.